Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Virtualodo.es, circuito estable, oscilador intermitente. Estamos estudiando cómo funciona el circuito RC, carga del condensador, para ver cómo funciona luego el circuito estable oscilador. Entonces aquí tenemos el caso que veíamos antes en la sesión 3, que teníamos la resistencia unida al voltaje positivo y el condensador. Entonces recordamos que esto de aquí, lo tengo aquí dibujado en el siguiente, la señal de salida era cuando esto está en alto, la salida siempre está en alto y pasa de 1, que salida en alto si es 9 voltios, pues el doble será 18 voltios, bajará a 9 y cuando esté en 9 bajará a 0 y luego llegará otra vez a 9. En principio está centrada la salida en 9 voltios. Con esto así, esto es la salida, esto Vout centrado a 9 voltios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, el voltaje en principio de una puerta lógica, veremos que está en bajo cuando esté a menos de la mitad del voltaje y high más de la mitad del voltaje. Voltaje en este caso hemos puesto 0 bajo y 1 alto. Cuando es menos de la mitad se detectará bajo, cuando sea más de la mitad detectará alto. Esto es una puerta lógica normal, no Smith Trigger, que sería un 33% bajo, menos de un 33% bajo y más de un 66% alto. Esto cuando pasa justo solo tiene un umbral que es el de en medio y más o menos está en el 0,5. Para asegurar siempre buscaremos valores menores. Si es 9 voltios, pues sería 4,5 en principio de la mitad, pues 1 o 2 voltios seguro que detecta bajo y 6 o 7 voltios seguro que detecta alto. ¿Qué es lo que sucede si la puerta no está unida a la salida ya en alto? Hemos dicho que este de aquí, en principio antes de empezar esto está ya a 9 voltios. Si yo conecto esto a 9 voltios, ¿cuándo cambiará la puerta lógica de sentido? Pues aquí hemos visto que en este circuito de aquí pasa de está a 9 voltios, pasa a más 18 voltios el pico a 0 voltios, sube 9 o baja 9. Entonces, ¿qué es lo que sucederá aquí? Cuando está conectada a 9 voltios, ¿cuándo detecta los cambios alto o bajo? Pues el máximo será el doble. He puesto 2, pero si esto es 9 voltios, el doble sería 18 voltios y 9 menos 9, esto es 0 voltios. ¿Cuándo detectará bajo? Cuando sea menos de la mitad del 1, o sea, aquí menos de 4,5 voltios detectará bajo. Pero ¿cuándo detectará alto? Si estoy centrado en el 9, solo detectará alto cuando esté la mitad entre 1 y 2, que es entre 9 y 18, 9 y 4, 13,5 voltios. La mitad alta. Aquí resulta que en este caso, cuando esto está en 1, el umbral será menos de 4,5 voltios o más de 13,5 voltios. En la gráfica tendríamos aquí estará en 13,5 voltios y detectará alto, y aquí está en 4,5 voltios menos y detectará bajo aquí. Entonces, con este circuito aquí centrado la resistencia unida al voltaje positivo, hacemos que el cambio sea en estos valores de aquí, del menos 4,5 al 3,5. Mejor dicho, la resistencia o el condensador pasará desde cuando llegue el condensador cargado a 13,5 voltios, ya detectará alto y bajará hasta menos 4,5 hasta 4,5 voltios, centrado más o menos en el 9. Aquí detectará alto y aquí detectará bajo. Y se irá cargando o descargando en este. Cuando llega a estos valores es cuando hará cambiar el circuito. Más cosas de RC Network. Vamos a suprimir un pico de la respuesta del pulso. Entonces, aquí tenemos los dos, hemos visto solo este caso, resistencia unida al polo positivo, y aquí tengo el condensador unido al positivo. Igual que antes teníamos, vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Voltaje en la salida. Cuando tengo el condensador unido al voltaje hay cambios repentinos. Lo tenemos aquí dibujado, que se ve más gráfico. Aquí tengo el condensador unido a... Perdón, el voltaje de entrada aquí está a través de la resistencia, mientras que aquí el voltaje de entrada pasa a través del condensador y luego la resistencia, o viceversa. ¿Qué es lo que sucedía en este caso que el que hemos visto antes? Primero el condensador y luego resistencia. Primero el condensador, se carga enseguida el condensador. Aquí tengo 9 voltios, pasan, pum, cargan y esto hace que sea un pico.
un pico corto. Una vez se ha cargado totalmente a 9 voltios, aquí, bueno, primero está a 9 voltios, perdón, esto está en 9 voltios aquí. Al aplicar yo 9 voltios, tengo 9 y 9, 18 voltios, me marqué 18 voltios, pero enseguida cargo el condensador, porque es short time constant, se carga enseguida, y esto pasa a ser 0 voltios, cuando ya está cargado completamente, y entonces esto me queda otra vez 9 voltios. Voltaje aquí, 9 voltios. Me sale un pico para arriba y pico para abajo cuando se descarga. ¿Qué pasa si ahora al revés tengo el condensador aquí en lugar de la resistencia? Entonces primero vamos a ver, el voltaje está en 0, vamos a ver qué voltaje detecto aquí. Aquí el voltaje es 0, esto está unido a través de una resistencia. Esto bloquea en principio la corriente, esto está cargado, estaría cargado así. Por aquí vendría la corriente, esto estaría cargado 9 voltios y bloquea. Si está bloqueado, aquí no pasa corriente, esto está unido al 0, voltaje en la salida de 0 voltios. Aquí tengo voltaje en la salida 0 voltios cuando el voltaje in es 0. Vamos a ver ahora entonces si el voltaje in le pongo ahora un voltaje 9 voltios. Que es aquí. Aplico el pico 9 voltios. Entonces tengo 9 voltios, aquí pasará una resistencia y irá esto que estaba negativo, y aquí tenía los 9 voltios positivos, lo iré cargando. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Tiempo de carga dependiendo del constante RC. Aquí vemos como es una short time constant, lo carga enseguida. Entonces esto que estaba a 0 voltios, cuando yo conecto el voltaje aquí 9 voltios, cargará esto y el voltaje aquí a la salida también irá subiendo de 0 a 9 voltios, que es lo que tengo aquí. Pasa de 0 a 9 voltios. Una vez ya está cargado, deja de pasar corriente y esto está unido el 9 voltios a través de aquí, voltaje es el mismo, me queda 9 voltios, me queda cargado. ¿Qué pasa cuando se descarga? Pues cuando se descarga, ahora aquí tengo ya, quito esto de aquí, aquí tenía los 9 voltios de aquí, pero ahora lo he cargado y esto se ha quedado compensado. Aquí tengo cargado ahora positivamente también 9 voltios. ¿Qué es lo que sucede ahora? Esto se ha descargado. Al cargarse aquí, se descarga esto de aquí, los 9 voltios pasan a estar, bueno, estarían 9 voltios aquí puesto en 9 voltios positivo y frena, corta el circuito. Ahora, al poner aquí otra vez 0 voltios, que es lo que pasa aquí, 0 voltios, ¿qué le pasa al voltaje este en la salida? Ahora tengo 0 voltios. Aquí tengo 9 voltios y lo que hacen es cargarse en dirección contraria. Antes la corriente era hacia allí y estos se cargaban así, el voltaje subía, ahora el voltaje 9 voltios va a ir descargándose. 9, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1 y aquí tengo pasaré de 9 voltios a 0 voltios rápidamente porque la constante de carga es corta. Y esto lo que detecta. Una vez ya esté descargado totalmente, aquí ya deja de pasar corriente y aquí detecta otra vez el 0 voltios. Estamos aquí. Entonces vemos aquí que cuando la resistencia está unida positiva es un pico y luego está a 0, mientras que cuando aplico el condensador al voltaje positivo se carga totalmente y se queda el voltaje en la salida. Ojo, una cosa es el voltaje. El voltaje está en la salida, que es lo que mido aquí. Uno me queda en alto y en cambio aquí me queda en bajo con los dos picos. Con esto acabamos la cuarta sesión en que hemos explicado los RC Networks para ver cómo funcionan luego los circuitos estables, osciladores con puertas lógicas.